Vamos directamente con el senador Pichetto y la primera pregunta, senador, es ¿cómo ve el gobierno de Macri? Para empezar por lo macro y después vamos a lo micro. Bueno, gracias Joaquín por la invitación y también agradecerle a Fernando Carnota el comentario. ¿Cómo lo veo? Bueno, en primer lugar lo que quiero es hacer un rescate desde el punto de vista del rol político institucional que ha tenido el peronismo, especialmente en el Senado, que es un ámbito que, como usted dice, las mayorías son muy intensas y muy fuertes de hecho, la oposición. El gobierno no podría sacar nada sin por lo menos un sector del peronismo, ¿no? Por lo tanto, el argumento de que ha habido obstáculos, palos en la rueda, me parece que hay que sacarlo de plano, y hemos tratado de construir un rol democrático, responsable, que creo que es el rumbo que tiene que tener el peronismo de cara al futuro. Me parece que la construcción de un mensaje, de una estética, de un accionar que permita que el Partido Justicialista y el justicialismo parlamentario tenga una fuerte vocación de respeto a la institucionalidad y a la democracia y al resultado electoral que se ha dado en el año 2015, me parece que es un dato fundamental. Y no impedirle al gobierno que pueda avanzar en algunos ejes de su política. Por eso me parece que hubo leyes muy importantes que hemos acompañado, porque también Pero que las acompañaron siempre con reformas, ¿no? Con reformas y también planteando algo muy importante, que es la gobernabilidad de las provincias que gobernamos y de los municipios que gobernamos. Ha habido una recuperación de la capacidad fiscal de los estados provinciales, si bien hoy están impactados por digamos, la recaudación en general, que hoy los datos arrojan indudablemente un declive de la recaudación nacional, y esto tiene que ver con la actividad económica. Ha habido un reconocimiento del Estado Nacional al 15% que fue quitado en el año 2006 por una ley del presupuesto de la Nación, y esto formó parte de la discusión y del debate que se dio en diversos temas. Hemos apostado a la institucionalidad de la Corte, teníamos que darle a la Corte la integración. Creo que los candidatos eran buenos, era gente seria. En fin, hemos votado la ley de blanqueo. También nuestro gobierno anterior había hecho 2 blanqueos que tenían como finalidad que la gente exteriorizara los recursos que tenía depositados afuera. Esperemos que el blanqueo tenga un resultado positivo. ¿Cómo lo veo? Creo que hay dificultades hoy económicas importantes. Especialmente hay un sector que votó por el gobierno que está fuertemente impactado por las medidas que la clase media o los sectores medios de trabajadores. ¿A qué medidas se refiere? ¿A las tarifas? Bueno, las tarifas indudablemente que han impactado. Y las tarifas impactan en la capacidad adquisitiva, no solamente de la luz, el gas, sino también el aumento del transporte. Y el aumento desmedido de los productos del consumo familiar, que esto no fue contenido. Bueno, gran parte de la inflación está la alimentación. Indudablemente, ¿no? Los alimentos, ¿no? Indudablemente que había cuestiones que había que resolver en el marco de la economía. El cepo era uno de los temas que había que resolver, y era una economía que el cepo la tenía muy apretada, muy maniatada, especialmente en lo que es todo lo que era la actividad de la construcción, la actividad inmobiliaria, el movimiento económico, volver al mercado. Eran medidas que eran necesarias. Algunas no se hicieron, me parece, con la correcta praxis económica. Yo veo, esto es una humilde opinión, no soy economista, sí tengo muchos años en el Congreso y he podido ser testigo y partícipe de procesos económicos, sociales, realmente algunos muy complejos, como fue el del 2001. A mí me parece que falta centralidad en la política económica. ¿En centralidad se refiere usted a que no hay un ministro de Economía? Bueno, lo hay, y el licenciado Pratgay es el ministro de Hacienda que funge como ministro de Economía, pero el ministro de Economía, que no maneja las variables de la tasa, ni tampoco el de la tarifa, indudablemente no tiene una visión y una decisión de toma integral del rumbo económico, y fundamentalmente, si el gobierno apuesta
como tiene que apostar a la recuperación de la actividad económica, pensando indudablemente en el escenario del año próximo, que es un escenario electoral muy importante, muy trascendente para el gobierno, una elección de medio tiempo, indudablemente que las expectativas deben ser mejorar y recuperar la economía, volver a recuperar una política ligada al consumo. Y si el ministro de Economía no maneja todas las variables y las herramientas, y el presidente del Banco Central tiene autonomía decisoria y piensa en el tipo de cambio y fundamentalmente en la tasa de interés, y el ministro de Infraestructura aumenta la tarifa al 1800%, me parece que hay cosas que no funcionan. Veo que lo que usted no cree es que haya un equipo económico coordinado. Mire, lo dijo Miguel Ángel Broda, que es un hombre que tiene un pensamiento liberal, lo dijo hace poquito tiempo. Yo lo analizo desde mis limitadas conocimientos, pero me parece que son cosas que hacen al sentido común. Si usted impacta por tarifa, los salarios aumentaron un 30, un 33, un 35 en el mejor de los casos, y la tarifa es ajustada al 1800%, hay algo que no va a cerrar. Ahora, que nadie discute que había que hacer un ordenamiento tarifario progresivo y que indudablemente este año había que haber hecho un aumento de las tarifas, ir haciendo un esquema gradual también, evaluando cómo se iba mejorando. Digamos, los precios relativos eran un problema de la economía, Joaquín. Y el presidente lo sabía desde el primer día. Su equipo económico lo debería haber abordado. Este era uno de los temas que no se podían dejar librado a la suerte. Si bien es cierto que es importante tener suerte cuando se gobierna. Claro. Ahora, dígame, senador, el tema de las tarifas, para terminar con ese tema, está en manos de la Cámara Federal de La Plata y va a pasar seguramente a la Corte. ¿Cómo ve usted eso? Y yo lo veo mal. En primer lugar, porque no creo conveniente que la justicia se haga cargo de tareas que son propias del gobierno. La política tarifaria es una facultad propia, exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo, y en este tema podría haber incluso trabajado con el Parlamento en lograr procesos de racionalidad y además verificar en la realidad social, a través de la audiencia pública, el camino y el porcentaje a elevar en términos de las posibilidades reales y ciertas de la ciudadanía de poder pagar. Esto me parece que el gobierno lo... ¿Usted cree que el gobierno, digamos, se pasó en el nivel de aumento en las tarifas? Sin duda, Joaquín. Ahora, nadie discute que había que ir actualizando en un proceso de gradualidad. Pues si no, no se puede seguir sosteniendo, porque el gobierno anterior, ¿qué tuvo? Tuvo una política dirigida, digamos, a incentivar consumo, a ayudar a la pequeña y mediana industria mediante subsidio de tarifa eléctrica, de gas. Yo estuve en una pequeña pyme de la zona del Tigre, después que sancionamos la ley PYME, y me dijo el hombre, una empresa familiar desde el año 1966, que sobrevivió a toda la Argentina. Sí, todo lo que pasó, hiperinflaciones, default. Un sobreviviente, estaba con su hija. Me dijo, mire, yo pagaba 16.000 pesos de electricidad, una pyme que trabaja para una empresa automotriz importante. Y ahora pago 160. Tengo 150 trabajadores, me interesa mantener el empleo, quiero cambiar algunas máquinas que hacen falta para darle tecnología, tasa de interés 40%. Hay cosas que no cierran desde el punto de vista de cómo se mejora. Yo creo que el gobierno tiene que trabajar en este tema. Y a mí me parece que hay que resolver un poco el tema de hacia dónde va la economía. Yo creo y espero que la economía empiece a repuntar, porque no hay ley PYME ni hay ley de autopartes en una economía que va a la recesión y al fracaso. ¿Usted lo ve así a la economía ahora? No, hoy la veo parada y la veo con pérdida de empleo. Cuando nosotros sacamos la ley antidespido, Joaquín, había ya datos y percepciones que indicaban... Esa ley que al gobierno no le gustó. Que al gobierno no le gustó, la doble indemnización. Digamos, fue un mensaje, más que un mensaje, fue un mensaje político del Congreso,
Al presidente no le gustó la ley, la vetó, bueno, los gremios después también aceptaron, se entró en un sendero de diálogo, pero fue una señal. Digamos, cuando se empiezan a prender las luces amarillas, bueno, el Congreso tuvo una señal como la tuvo ahora con respecto a las tarifas. El Senado acaba de votar una media sanción de una resolución que dice que no se debe aumentar en los porcentajes que había establecido el gobierno, que hay que hacer la audiencia pública. ¿Y se fija algún porcentaje? No se fija porque lo que dijimos que hay que hacer la audiencia pública, que era un requisito imprescindible. Bueno, es lo que dice la justicia también, ¿no? Y lo dice la justicia, y lo que digo es que me parece que estos temas no deben caer en el proceso de judicialización, porque de lo contrario hay casi una sustitución de la toma de decisión política por parte de los jueces. Claro. Digamos, casi diría, se pasa a un gobierno de los jueces. Los jueces definen la tarifa, definen los aumentos en el supermercado. Es inviable eso. Lo que digo es que la instancia judicial sería la última de un proceso de discusión política que incluso debería haber incorporado al Parlamento. Y en el Parlamento me parece que hubiera encontrado el gobierno comprensión para poder avanzar en un marco gradual donde la gente también la pudiera aceptar, porque no hay medida que pueda ser viable si la gente no la puede pagar. Claro. Usted hablaba recién de diálogo y ahora habla de que el gobierno no recurrió al Parlamento para tratar el tema de las tarifas. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es el gobierno de Macri dialogando con la oposición? ¿Es concesivo, es comprensivo? En el Congreso se ha trabajado y en muchos temas se han incorporado reformas importantes, tanto en Holdout como también en PYME, en Autopartes. Incluso PYME y Autopartes es una construcción parlamentaria. El gobierno terminó apoyándolas y convalidándolas. Mañana va a empezar el debate sobre dos leyes importantes en el plano de temas que hoy en la sociedad preocupan mucho: la corrupción, el tema del arrepentido, extinción de dominio. Bueno, hemos convocado a los mejores juristas de la Argentina en el Senado, a las cátedras del derecho penal de las 4 universidades más importantes, la UBA, La Plata, Santa Fe, Córdoba. Hemos invitado organizaciones que trabajan para la transparencia, ONG, y aspiramos a ser instrumentos que sirvan para la investigación, que no terminen siendo factores digamos, que puedan ser utilizados en el terreno del escenario político. Le voy a hacer una pregunta concreta sobre ese tema. ¿Hay alguna oposición del peronismo a la figura del arrepentido? No, pero es una figura que en principio no hay a ningún tema. Lo que sí creo que es un debate que hay que hacerlo con mucha prudencia y responsabilidad institucional, porque están en juego las garantías, está en juego el derecho de defensa, está en juego la búsqueda de la verdad. Hay muchos temas, y en realidad cuando uno analiza la figura y la asistencia del arrepentido, que ya está vigente en la legislación argentina. Sí, en el caso de lavado. En el caso de lavado. Y narcotráfico, creo. Y la mayoría de las causas que hoy. Pero no caso de corrupción, ¿eh? Pero, Joaquín, la mayoría de las causas que hoy están en el escenario del debate llevan el título de lavado de dinero. Sí, sí. Esa figura puede utilizarse. Con lo mismo en narcotráfico. Y usted analiza, digamos, desde el punto de vista histórico en la Argentina, la verdad que se ha utilizado muy pocas veces. Indudablemente que esta figura requiere de que los elementos que el arrepentido diga o exprese ante el juez, ante el fiscal de la causa y ante la defensa, también sean corroborables por otro medio de prueba. En fin, hay un conjunto de temas. Y un castigo simiente, ¿no? Porque hay una sanción simiente que ya viene en la norma. Pero también me parece que hay un debate que en diputados se hizo con mucha rapidez. No lo descalifico, pero digo, bueno, ¿cuál es el periodo en el cual el arrepentido se puede arrepentir? ¿Es durante todo el proceso hasta la condena? ¿Es en la etapa de la investigación? Cuando se eleva la causa a juicio, cuando el fiscal y el juez elevan la causa al juicio oral, ¿ahí puede funcionar todavía la figura del arrepentido? Bueno, estos son los interrogantes, son los temas que hay que cuidar mucho para que este instituto sirva. En Italia, la experiencia
en realidad no ha sido muy positiva. Tuvieron el primer arrepentido de la historia en la lucha contra la mafia. No hay que olvidarse que la figura sirvió en la lucha contra el delito organizado. Los americanos la tienen y funciona, pero el titular de la acción investigativa es el fiscal. Todavía hoy en la Argentina no tenemos funcionando una reforma muy importante que es el sistema acusatorio, en donde el fiscal es el que lleva adelante la investigación e incluso alguna persona que haya cometido un delito puede ser dejado afuera del proceso y declarar en el marco del juicio y aportar elementos. Esto todavía no está acá. Digo, vamos a estudiarlo, vamos a trabajarlo en este mes de agosto, vamos a tratar de hacer lo mismo que la figura de la extinción de dominio, tiene que ver con la propiedad. Le aclaremos a la gente que eso significa que cuando se comprobó que alguien compró algo o tiene un dinero que es producto del lavado de dinero, de la corrupción, del narcotráfico, bueno, tiene que haber, el Estado lo puede confiscar para usarlo para tiene que haber indudablemente algún elemento de prejudicialidad en el proceso penal que indique que indudablemente estamos frente a alguien que ha cometido un delito de narcotráfico o un delito de corrupción o un delito grave que los bienes son consecuencia de la existencia de ese tipo de delito. Claro. También es una figura delicada. Digamos, lo que no podemos hacer es instalar una conarepa al estilo de la década del 70 para... tenemos que darle estos instrumentos. De hecho, el Congreso ha venido dándolos. En la ley de lucha contra la droga, en la ley de lavado, estas figuras están. Los jueces muchos no las han utilizado. Son figuras delicadas, que me parece que requieren, digamos, de una aplicación lógica y en donde también lo mediático impacta mucho. ¿Cómo funciona, este tema, esta figura, frente a la libertad y al derecho legítimo de la sociedad de informarse? Y el derecho del periodismo de informar. Son todos temas que son muy importantes también analizarlos, ¿no? Les quiero preguntar sobre el peronismo, pero hacemos una pausa de un minuto. ¿Cómo no? Un minuto de pausa. Bien, seguimos con el senador Miguel Pichetto, presidente del bloque peronista del Senado. Senador, les quiero hacer una pregunta porque ayer me sorprendió a todo el mundo. Una declaración que hizo la expresidenta Cristina Kirchner diciendo que su gestión merecía el Nobel de Economía. Quiero conocer su opinión. No, mire, en primer lugar no voy a descalificar a la presidenta. Nunca he hablado mal de ningún expresidente de mi partido. Tal vez lo debe haber dicho en el marco, digamos, de algún análisis respecto a la realidad. También creo que sería bueno que los expresidentes no hablaran de cuestiones de coyuntura. Acá hay un proceso cultural que hay que modificar en la sociedad argentina. Cuando un expresidente termina su mandato, en general en los países desarrollados, con un nivel de democracia avanzada, no hablan. Pero bueno, no quiero tampoco descalificar a la expresidenta. Yo lo que creo que ella tuvo siempre una intención de mantener una política ligada al consumo, a la inclusión. Hubo políticas que indudablemente van a estar en el reconocimiento cuando todo pase, cuando la gente mire esto más en perspectiva. Digamos, las políticas de inclusión, la asignación universal, la política previsional como un método de distribución del ingreso, eso va a tener un reconocimiento. Una mirada más ligada a los sectores más humildes, más... Creo que eso lo ha expresado bien ella. Creo que la economía cuando terminó el gobierno tenía problemas. Teníamos problemas en el sector agropecuario, teníamos problemas de retenciones en las economías regionales, teníamos un tipo de cambio que era bajo. Indudablemente que el gobierno heredó un conjunto de cuestiones que una economía tiene que tener marcos de razonabilidad y tiene que ir corrigiéndose. Ahora, hay cuestiones que ahora son propias del gobierno también, ¿no? De este gobierno. Sí, hay errores que son propios del gobierno actual. Yo le manifesté cuál era mi mirada respecto a la conducción económica. Yo no creo en un esquema de dispersión de la economía, por lo menos de los resortes centrales de la política económica. Me parece que la figura del presidente, indudablemente la figura de la centralidad, porque hace también
que la Argentina quiere presidentes fuertes, y la economía tiene que tener una cierta dirección y conducción centralizada, porque de lo contrario se arman escenarios que pueden generar controversia y dificultades en el proceso de recuperación económica. Fíjese que hay más de 80.000 trabajadores en el sector público, en el sector de la obra pública de la construcción. Y está bien que hay que revisar la obra pública, y está bien que hay que analizar qué pasó con la obra. Yo creo que le voy a decir algo que contradice muchas de las cosas que se mencionan por ahí. Creo que en los últimos años hubo precios subvaluados en la obra pública. ¿Pero cómo? Si dicen sí, todos hablan de sobreprecio. Le voy a decir por qué. En general se hacían licitaciones 2012, 2013 en materia de vivienda con valores por unidad de vivienda absolutamente que a poco tiempo, al año, a los 6 meses, a los 7 meses, la inflación, el proceso inflacionario dejaba esos valores realmente sin corrección. Hoy una unidad de vivienda que, estamos hablando de operatoria federal, o plan Fonavi, 60 metros cuadrados, una vivienda en el año 2014 tenía un valor de 440.000 pesos. Los índices de la construcción y los ajustes de precios realmente eran poco creíbles. Los empresarios trabajaban con precios por debajo de los valores reales. Hoy la unidad de vivienda definida por la Secretaría de Vivienda está en 9.80. Digo que hay cosas que hay que mirar y revisar, pero lo que hay que hacer es poner en marcha rápidamente el sistema de obra pública, porque ahí está el empleo de la gente de abajo. Sí, es la obra es uno de los temas centrales. Vivienda y obra pública, escuelas, caminos, me parece que es fundamental. Senador, hay una cosa que le quiero preguntar, porque usted es un dirigente importante del peronismo, tiene el papel que tiene en el Senado, y veo un peronismo que todavía no tiene liderazgo. ¿Estoy equivocado? No, está equivocado para nada. Me parece que hay un proceso de acomodamiento, de mirar para adelante. Yo soy de los que cree que tiene que haber un recambio generacional. Bueno, ya lo hay, ¿no? Ya lo hay. Los gobernadores y los intendentes son de otra generación, ¿no? Sí, y de hecho, además, las figuras que tienen expectativa social son las figuras jóvenes que el peronismo tiene. Para hacer nombres, el caso de Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, Omar Perotti, Gustavo Bordet, Sergio Uniat, digamos, figuras que están en una generación joven y que son indudablemente las nuevas imágenes que el peronismo tiene que construir, y nosotros tenemos que acompañar ese proceso. Y me parece que a eso también hay que incorporarle ideas, porque hay hombres que, mire, la edad le va a alcanzar a todos. Es un hecho irreversible con el tiempo. El tiempo nos pasa todos vamos a ser viejos y en algún momento nuestro ciclo de vida va a terminar. Lo grave es tener ideas viejas. Yo creo que la etapa requiere de ideas, requiere de una construcción política. Usted dice que aunque haya dirigentes jóvenes puede haber ideas viejas. Yo digo que puede haber dirigentes viejos que expresan ideas viejas. Y dirigentes jóvenes que expresan también ideas viejas. Y hay... Los que le nombré me parece que son una renovación del peronismo muy interesante y muy de cara al futuro inmediato. Estamos hablando de 2017, 2019. Usted hablaba recién de Sergio Massa y hace poco lo vi en una foto con Sergio Massa. Yo digo, ¿su propósito es que él vuelva al Partido Justicialista? No, mi propósito en este momento es dialogar con todos los actores. He dialogado con Sergio Massa, con Diego Bocio, con los hombres del Frente para la Victoria, y también dialogo, a veces me llama Recalde y converso, con el sindicalismo, con los representantes gremiales. El otro día estuve recorriendo Quilmes y Espeleta con Navarro, con el Movimiento Evita. ¿Qué digo? Creo que hay una tarea que es de reconstruir el diálogo y de reconstruir un camino de un peronismo democrático, de un peronismo que le plantea a la sociedad una opción y una alternativa posible con un equipo económico. Hay que trabajar en el armado también de equipos técnicos. No se puede improvisar en el gobierno. Y indudablemente que nuestro ciclo estaba agotado también. Joaquín, digámoslo, llegamos 12 años. 12 años además es un periodo muy largo. Demasiado tiempo para un gobierno que tuvo 3 periodos y liderazgos muy fuertes, muy importantes, de mucha centralidad. Entonces digo, bueno, y llegamos además con lo justo, con algunas cuestiones que todos sabíamos que había que corregir. Si hubiera ganado Scioli, tenemos que ser sinceros, había que arreglar con los Holdau, había que arreglar.
Debería haber arreglado incluso Kicillof con la expresidenta en el primer cuatrimestre del año 2015. Podríamos haberlo hecho, porque hasta diciembre del 2014 era lógico todos los resguardos, porque podía haberse viralizado el conjunto de la deuda. Una vez superado lo que se llamó la Rufo, la cláusula Rufo, estábamos en condiciones de haber arreglado y podíamos haber arreglado. Y muchos de los temas que se plantearon después como corrección a la política económica, el cepo, haber trabajado sobre ganancias, podrían haber sido definitorios, digo, en el proceso electoral. Pero como ya no se puede llorar sobre lo que pasó y es inexorable, también creo que nos debemos un poquito de un proceso de debate y de autocrítica. No para autodestruirnos, sino para tratar de encontrar un camino que sea racional, un camino que reconozca también en el otro, en el que le tocó gobernar por decisión del pueblo, el tiempo necesario para poder proyectar sus ideas, tratar de que se ordene y que al país le vaya bien, porque si le va mal, le va mal a la democracia, la credibilidad la pierde el conjunto de la sociedad. ¿Qué está pasando hoy en Brasil? Hay una crisis desde el punto de vista dirigencial muy grande. Y las crisis políticas institucionales también se pagan en la economía. Brasil va a tener 4 puntos menos del producto. Así es. Dígame, senador, ¿cómo se va a definir el futuro liderazgo del peronismo? ¿Cuándo? Con las elecciones. Del año que viene. Es uno de los datos. Creo que la elección parlamentaria del 2017 va a ser muy importante y hay que mirar muy de cerca la elección de Provincia de Buenos Aires, sin duda. Siempre es el principal escenario. Y además, no se sabe si Massa va a ser o no candidato, ¿no? Bueno, y si el peronismo va a tener un candidato también, es una alternativa. Lo que digo es que el Frente Renovador, el peronismo y otros espacios finalmente pueden confluir en el 2019 en ese gran río que es el Partido Justicialista. ¿No lo ve para el año que viene? No lo veo para el año que viene, pero creo que el año que viene puede ser un año fundamental para el país. Y es fundamental para el gobierno. Por eso para el gobierno es de una trascendencia. Claro, por eso le iba a preguntar. Es una elección fundamental para el peronismo porque tiene que renovar su liderazgo y es una elección fundamental para el gobierno porque si pierde esa elección, quiero que usted me responda qué pasa. Es una tragedia. ¿Qué pasa si el gobierno pierde esa elección? Y indudablemente que se va a debilitar y que el ciclo es como se termina. Como termina Macri los 4 años. Este es un dato. Si el gobierno gana, se consolida y avanza, y es probable que el gobierno también termine consolidándose para ser reelecto. Pero esto estamos hablando en el plano de la teoría. El problema acá es lo que en algún momento un presidente americano, hoy cónyuge de la candidata del Partido Demócrata, dijo, es la economía. Joaquín, es la economía. Estúpido, dijo él. Sí, le agregó la palabra estúpido, pero es la economía. Si la gente mejora, si la gente mejora su poder adquisitivo, si se recupera empleo, si el consumo se vuelve a mover, si los jubilados tienen un poder relativamente mejor que el que tienen ahora, si la industria no está toda cooptada por los productos chinos y la industria textil trabajan los argentinos y bueno, y se termina con la estructura mantera de vender en la calle cualquier cosa y que nadie controla nada. Si mejora la seguridad, que estamos en un momento muy complejo en la provincia de Buenos Aires especialmente, digamos, si eso mejora, el gobierno va a tener grandes posibilidades de triunfar en las elecciones. Una última pregunta, déjeme preguntarle ¿cuál es la aspiración del senador Pichetto? Concluir mi mandato, Joaquín, de senador que termina en el año 2019 y en principio creo que es una larga etapa de mi vida. Yo he estado en 2 periodos, he sido intendente. Y habrá pasado en el Congreso Nacional como 25 años, ¿no? Y tuve 2 periodos de diputado y llevo el 3er periodo de senador. Claro. Casi una parte importante de mi vida. Me parece que está cerrando un círculo. Y acompañar a mi partido, porque si hay algo que no voy a hacer es dejar de estar en el peronismo. Y acompañado a todos los gobiernos, con sus buenas y sus malas. Yo no hago beneficio de inventario.
Y además también acostumbro a analizar los procesos políticos dentro del contexto histórico. Claro. A Menem hay que analizarlo en un tiempo y en un momento. Y en un mundo, ¿no? Y en un mundo. La pérdida de las ideologías, la apertura de todos los países hacia la privatización, la convertibilidad como una herramienta para salir de la hiperinflación. Y hay un segundo Menem, de un segundo gobierno, que los segundos gobiernos nunca fueron buenos. Este es otro tema que daría para otra charla, pero es un debate más profundo. Si realmente las reelecciones son buenas. Yo creo que no. A esta altura de mi vida estoy revisando y estoy más cerca de la idea esa del presidente de 5 o 6 años como que el se va a la sistema casa, argentino, como lo tuvo la Constitución del 53. Le agradezco mucho, senador. No, gracias, Joaquín, y muchas gracias por invitarme. Una pausa.